él, no sé, no me aclaró, ¿verdad? Ni le pregunté, pero él quizás no ha entrado todavía al entendimiento de lo que dice aquí en Primera de Pedro, ¿verdad? Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, 1 y 2. Vean, ¿qué dice Primera de Pedro? Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados. Bien. Esta carta del apóstol Pedro, no creo que haya sido a los judíos en especial. ¿Por qué razón, hermanos? El apóstol Pedro ha de haber muerto allá como por el año 85. La destrucción del pueblo de Jerusalén, ¿en qué año fue, hermanos? En el año 70. Ahora, 15 años, en 15 años no creo yo que los judíos se hayan asentado en todas estas ciudades, ¿verdad? No, yo en lo particular pienso que a los que se está refiriendo el apóstol Pedro es a los que habían salido siglos atrás, allá cuando el imperio de Asiria había absorbido y conquistado a lo que era el reino del norte, que es el reino de Israel. Y entonces los absorbe Asiria, y entonces Asiria los dispersa, ¿verdad? Los dispersa, y entonces todas estas 10 tribus que fueron, que pertenecen al reino de Israel, se dispersan por todo el mundo, y muchos de ellos van a parar a esta zona, que es el sur de Turquía y el norte de la península arábiga. Y entonces estas 10 tribus todavía en ese momento tenían personalidad, por decirlo así. O sea, estaban bien ubicados. Tenían identidad. Y entonces, por eso esta carta es a los hebreos, no solamente a los judíos, sino a los hebreos, porque todavía esas 10 tribus estaban ahí, tenían personalidad, tenían ubicación y tenían lo que dice el hermano, ¿verdad? ¿Cómo dijo, hermano? Identidad. Ahora, muchos todavía no entienden eso, y eso tiene que ver mucho con Apocalipsis, porque cuando venga el Señor, ¿verdad? Después del arrebatamiento, se van a levantar las 10 tribus de Israel. Punto. Y esas 10 tribus les van a predicar a los judíos, que son parte de los hebreos, ¿verdad? Y también a los benjamitas, que se quedaron junto con los judíos, y ahora ellos forman una sola, por decirlo así, una sola tribu, pero en realidad son 2 tribus. Entonces, hay iglesias que todavía no entran a esa parte del entendimiento de la Escritura cuando habla Pedro acerca de esto. Igual pasa, vamos a ver, pues que Santiago también habla acerca de esto. Vean aquí, vamos a ver si es aquí está, vean, ahí está muy claro. Y Santiago escribe esta carta mucho después que Pedro. Vean qué dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿a qué? Que están en la dispersión. Que están en la dispersión. ¿Ya lo vimos? Están en la dispersión.
Y ya no está hablando solamente de las 10, está hablando de las 12. Y entonces, hay iglesias, hermanos, que todavía no entran a este entendimiento. Yo pienso que el hermano se confunde con la actual Israel y la actual Israel en los tiempos de los 10 reinos, ¿no? Que se dividió y 2 hacia el sur y 10 hacia el norte, ¿no? Sí, no, más que otra cosa, él seguramente sabe, él ya tiene muchos años en esto, él nació en cuna cristiana. Lo que sí sabe es que se quedaron 10 y son las 10 tribus perdidas, ¿verdad? Pero hoy están perdidas, pero en ese momento de la historia ya no estaban todavía perdidas. O sea, estaban dispersas, estaban dispersas en todo lo que es el sur de Europa y lo que es el norte de la península arábiga. Y a hoy en día sí están perdidos, no sabemos dónde están. Pero en ese momento, dijimos, todavía tienen ubicación. ¿Sí? Y cuando se estudia la Biblia tenemos que pensar, ¿verdad?, acerca del tiempo en que se escribe esa carta. Porque si pensamos que está escrita para este tiempo, aunque aplica a este tiempo, ¿verdad?, entonces vamos a hacer un estudio mal. Y muchas iglesias y muchos pastores piensan que desde que de los 600, usted sí sabe la fecha, ¿no, mi hermano Juan? ¿Cuál es? La fecha de cuando el pueblo de Asiria conquista a Israel. 600 años antes de Cristo. 600 años, 600 y tantos, ¿verdad? Y entonces, cuando salen de ahí, en ese momento no se perdieron las 10 tribus. O sea, se salen, las saca a Siria, las conquista, los lleva a diferentes ciudades, a diferentes naciones, pero todavía 600 años después, ¿verdad?, cuando ya nuestro Señor Jesucristo sube a la cruz y todavía años después, cuando está hablando Santiago y Pedro, todavía tienen identidad. Y muchos pastores todavía no lo entienden así. Creen que están perdidas desde los 600 años antes de Cristo. No es así. Y aquí ya lo vemos, aquí está muy claro. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Ahora, ¿por qué ya las 12? Porque ya habían sucedido la dispersión de la diáspora de los judíos, ya habían salido ya el pueblo, Roma había esparcido a los judíos por rebeldes, y entonces en el año 70 destruye el templo de Jerusalén, y de ahí en adelante empieza la dispersión. Pero las 12 tribus todavía tienen identidad, las 12. Entonces lo que dijo el hermano está un poquito atrasado de completo. ¿Sí? Pero bueno, tiene buena doctrina, pero le falta todavía. Bien, ok, entonces aquí ya está muy claro aquí en Santiago. ¿Sí, mis hermanos? Bien, por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos enseñan. Mucho cuidado con lo que nos enseñan. Y entender bien lo que nos están diciendo. En el momento que él lo dijo, no, era un invitado, no podía yo hacer la clase. Pero hoy en día la iglesia tiene que saber esto. Bien. Es más, yo nunca he oído en otras iglesias, aunque he ido a pocas, no he ido a muchas, acerca de que todavía tenían identidad las tribus. Todavía no. Hay muchas iglesias que dicen, se perdieron y se perdieron, pero no se perdieron tan rápido. No se perdieron tan rápido. Bien, vamos a algo que no hemos visto y que es muy importante, hermanos, estudiar es el Evangelio de Juan. Cuando estudiamos Mateo, cuando estudiamos Marcos, cuando estudiamos Lucas, encontramos mucha similitud entre esos tres evangelios, ¿ya? Aunque es uno solo, porque es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero vistos desde tres diferentes perspectivas. Pero el de Juan
los teólogos siempre, y aunque yo tengo que nombrar lo que dicen los teólogos, pero no hay necesidad de que los teólogos nos lo digan, nosotros lo percibimos, ¿verdad? Cuando estudiamos nos damos claramente cuenta que el Evangelio de Juan es diferente a los otros. No hay similitud con ninguno de los tres. En cambio, el de Juan es único en su género. Y lo vamos a estudiar. ¿Por qué razón? Porque si bien el de Mateo el de Marcos, el de Lucas, tratan las dos naturalezas de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero en Juan casi por completo trata solamente la naturaleza divina de Jesús. Tan es así que parece que no aparece, lo voy a verificar, aunque ya estoy casi seguro que no está el pasaje del huerto de Getsemaní aquí en Juan. No aparece, ¿verdad? ¿Por qué razón? En el propósito del libro de Juan es precisamente mostrar solamente el aspecto divino de Jesús, totalmente, ¿sí? Aunque no se deja obviamente de percibir la parte humana de nuestro Señor Jesús, pero no se resalta eso. Lo que se resalta es la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Bien, para esto vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a leer del versículo 1 al 13. Del versículo 1 al 13. Ya algunos de ustedes ya hemos visto mucho este capítulo, pero para terminar todo el Evangelio de Juan, vamos a empezar por él, ¿sí? Y vamos a irnos, yo creo que vamos a dar aquí sí, no pasajes, sino vamos a ver capítulos completos. Y eso va a ser un poquito difícil y va a requerir que ustedes también estudien, ¿sí? Que ustedes estudien. Porque voy a tratar de una manera muy general todo el pasaje. Solamente los aspectos más importantes de cada pasaje lo voy a tratar, pero voy a tratarlo por capítulos completos. Bien, vamos a leer entonces alternadamente del 1 al 13. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales juntos, los cuales no son sembrados de sangre, de voluntad de carne, de voluntad de varón, sino de Dios. Bien. Entonces vamos a orar, Padre, en esta tarde que usted nos ha regalado y que nos ha dado vida para adorarle, para que podamos, Señor,
por medio de nuestro Señor Jesucristo, rendirle felicía, gloria y honra a su persona. Le rogamos, Señor, que usted incline su oído para que escuche todo lo que hemos de enseñar y que sea su Espíritu Santo derramando de su gracia infinita sobre este pequeño grupo de ovejas de nuestro Señor Jesús, para que por medio de eso recibamos el alimento espiritual que necesitamos durante toda esta semana. Le rogamos y le pedimos todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a sentarnos. Primero, el propósito de la carta del Evangelio de Juan es mostrar el aspecto divino de Jesús, la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy claro, hermanos, que se está refiriendo todo el Evangelio a nuestro Señor Jesús. No se está refiriendo, no podemos separar tres cosas. Vean. Nuestro Señor Jesucristo es hombre, es Dios, y Dios es Jesucristo. ¿Sí? Pero cuando hablamos de Dios, generalmente nos referimos al Padre. Y se habla mucho del Padre, pero remarcando principalmente que Jesús es Dios. ¿Sí? Y que en realidad, si somos estrictos en el entendimiento de la Trinidad, lo que tenemos que decir, ¿verdad?, es que Jesús, primeramente, en su naturaleza divina, es el Padre. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos que decir, pero no vamos a decir, para no entrar en... Bien. Entonces, cuando yo hablo de Jesucristo en su naturaleza humana, ¿verdad?, entonces yo hablo de Jesús. Cuando hablo de Dios, estoy hablando del Padre. Pero también resulta que Jesús es Dios. Entonces, cuando hablo de Jesús como Dios, tengo que remarcar. Quiero que pongan mucha atención en esto. Yo tengo que remarcar. ¿Sí? Decirles, hermanos, aquí el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, está siendo considerado Dios. ¿Sí? Tengo que ser puntuales. Entonces, cuando yo hablo, yo tengo que tener en mente todo este cuadrito. Así de simple. Así de simple. ¿Sí? ¿Bien? Ahora, estoy hablando con ustedes como si fuéramos primerizos, hermanos, pero es necesario esto. Ya tenemos añitos todos, así que, pero es necesario que para el estudio se haga esto. Bien, dice, en hebreo no dice en el principio, dice en principio. En principio era el verbo y el verbo era con Dios y también dice, y Dios era el verbo. Así es como viene literalmente en hebreo. ¿Sí? No dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No, dice en principio era el verbo y el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Así dice. ¿Sí? Ajá. Bien. Entonces, ¿de quién? Por eso dice, ¿de quién vamos a hablar? ¿Vamos a hablar de Dios o vamos a hablar del verbo? Según lo que está ahí escrito. ¿De quién vamos a hablar? De Dios. De Dios. No. Del verbo. En el principio era el verbo. Estamos hablando de Jesús. Vamos a mostrar a través del Evangelio de Juan que Jesús es Dios. Ese es el propósito. Por eso cuando la traducción de Reina Valera
hace este hincapié en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo está mostrando para mostrarla, ¿ya?, en la idea de Reina de Cipriano de Valera, que lo que se tenía que mostrar era que Jesús era Dios. ¿Sí? Bien. Entonces, en el principio era el verbo. Entonces, en principio, es decir, desde siempre. Existía, era quiere decir, es del verbo ser, era, el verbo ser. Desde siempre era, ¿quién? El verbo. ¿Y el verbo estaba con quién? Dios. ¿Y el verbo era qué? Dios. Ahí no hay duda, o sea, no era Dios. Ahora, no podía decir el verbo era un Dios. El verbo era un Dios, no se puede decir eso, porque así está en la versión de los testigos, ¿verdad? Pero además, en la versión de los testigos dice, así dice, y el verbo, Palabra, bueno. así lo ponen, era un Dios. Y lo ponen entre paréntesis para mostrar que no viene en la Biblia. ¿Sí se dan cuenta? Para mostrar que están suponiendo, ¿verdad? Están poniéndole algo que no es de la Biblia. Entonces, ¿esto está incorrecto? Sí. Hace poco hablaba con una testigo, ya señora grande, pero se ve que sabe mucho. Y digo, ustedes son idólatras. Digo, ¿por qué? Porque adoran a dioses. Y le mostré ese versículo de Juan 1:1. No, pero ¿cómo? Pues, así está escrito en Éxodo, ¿no? Sí. Que los dioses. Si Jesús es un Dios y hay que adorarlo, entonces es idolatría. Sí, es idolatría. Es Y idolatría. dice, pero ¿cómo? Pues ahí está. Y no sé cómo explicarlo ahí. Sí, así muy claro. Sí, está muy bien eso. Bien. Entonces, en el principio hacia atrás, hacia la eternidad, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Le voy a encargar, hermano, a Estanislao si lo puede sacar de la versión en hebreo, cómo viene esta parte, ¿no? De la segunda parte del verbo era Dios. Si viene con D grande o de chica o se refiere a un Dios pagano, obviamente, o a Dios, ¿sí? Pero la palabra verbo. No, el verbo era con Dios. Sí, La última palabra de Dios. ¿Sí? Ahorita que lo tengo me lo dice. Bien, este era en el principio con Dios. Vuelve a remarcar. En la eternidad, ahora quiero que vean esto. Antes de cualquier cosa, antes de cualquier creación, nada más estaba Dios. No había nadie. Pues sí, ni siquiera el diablo. Nada, absolutamente. Por eso en el 2 remarca eso y en el 3 ya empieza, ¿verdad?, la creación. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí lo van viendo? No había nada. Dice,
En la eternidad estaba con Dios, nada más, no había nada absolutamente. Y luego empieza en el 3, ahora sí, la creación. Todas las cosas que existieron a partir de ahí, ¿verdad? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, el verbo, ¿qué hizo? Todas las cosas, todo. El verbo es el creador de todo. Es decir, estaba con Dios y era con Dios, entonces el verbo ¿qué? Es el Dios creador. ¿Sí? Hay unas, bueno, ya venga, en la secundaria, lo que antes en la preparatoria llamaba lógica. Y la lógica se compone en su estudio de premisas. Las premisas son los enunciados que se dicen y que se analizan para sacar una conclusión, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos unas premisas y esta es una conclusión. Basado en esto, si las premisas están correctas o bien escritas y bien entendidas, entonces la conclusión tiene que estar bien. ¿Sí? ¿Lo vamos a ver? Bien. Entonces, el verbo es el creador de todo. Es el creador de todo, es decir, es el Dios creador. ¿Sí, mis hermanos? Bien. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En el verbo y esta vida es ¿qué? La luz de los hombres. Oh. Bien, el verbo estaba, en él estaba la vida y la luz, y la vida es la luz de los hombres. ¿Sí? Ahora, entonces, basándonos en esto, entonces el verbo es el Dios que, el Dios de la vida. El Dios de la vida. Bien. Versículo 5. Le digo algo, pastor, es que aquí da un énfasis al verbo, o sea, bueno, aquí como está es, no lo dices, sino es palabra. Sí, palabra. Bueno, verbo quiere decir palabra. Sí, Bueno, sí. Traducción. Bereshit Hayah Hadabar, Hadabar Hayah Elohim. Igual, en el principio estaba la palabra Seña, y la palabra era Dios. Y la palabra era Dios. Luego, Y Dios era la palabra. Dios. ¿Sí? Ya, ¿bien? ¿Está claro? Sí. Ahora, la palabra era Dios y Dios era la palabra. ¿Sí? ¿También? Las dos vienen en D grande. Sí. Sí, porque si viniera en Minúscula. no, pues entonces estaríamos en un error todos. Estaríamos todos de ahí. Pero, y es muy claro, hermanos, en Juan 21, ¿verdad? En Juan 20, ¿verdad? 21, cuando Tomás le dice, Señor mío Y Dios mío. y Dios mío. Ahora, cuando viene así, y en la versión de los testigos también viene en D grande,
O sea, Tomás le está diciendo el Dios verdadero, ¿no? Pero ellos dicen que no le está diciendo a Jesús, sino que a Dios. Sí. Sí, se la tiene. Otros me dijeron, no, es que para él. ¿No? Sí, sí. Lo que el que escribe el que habla y escribe en la Biblia Sabe lo que está está diciendo, lo está diciendo para todos, no para uno. Lo dice en sentido positivo o en sentido negativo, pero es una verdad eterna, no podemos decir que no. Pero bien, entonces en el verbo, el verbo estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres, ¿verdad? Entonces el verbo es el Dios de la vida. Bien, la luz en las tinieblas resplandece. Esta luz, el verbo resplandece. ¿Resplandece en dónde? Piensen bien. Ahora ya está diciendo tiempo presente. Resplandece. Ya no resplandecía. Resplandece. La luz, el verbo resplandece en las tinieblas. ¿Cómo estaba el mundo, hermano? En este momento histórico, hermanos, en ese momento de la historia, el mundo estaba lleno de pecado. Lleno de pecado, ¿eh? No hay, es curioso, en ese tiempo el mundo, estoy hablando del mundo, fíjense bien, el mundo estuvo en paz, muy en paz. El Imperio Romano había conseguido dominar a gran parte del mundo y lo había sometido de tal manera que había economía, había abastecimiento, los caminos de Roma, pero estaban muy bien hechos, el Imperio Romano estaba muy bien comunicado y humanamente es la época en que el mundo estuvo mejor. Humanamente el mundo estuvo mejor. Pero en cuanto a pecado, es cuando más cargado estaba. Más cargado de pecado. Todo el pecado se había estado acumulando, ¿verdad? Pero aparte, todo lo que el pueblo romano y todas las naciones que estaban dominadas por los romanos habían hecho una serie de situaciones en las que prevalecía el pecado. En los tiempos de Sodoma y Gomorra eran unos puntos, ¿verdad? Estaba el mundo así en Sodoma y Gomorra, ¿no? Estaba Sodoma, que por acá vamos a pensar que estaba Sodoma y Gomorra en la península arábiga, ¿verdad? Andaban por aquí, y esa parte del mundo estaba llena de pecado, muy llena de pecado, muy sucio. Pero en el resto del mundo no había tanto pecado. Pero en los tiempos de Roma, acá está Italia, acá está Grecia, por acá está España y todo Europa, acá está Asia, ¿verdad? Acá está la parte del Polo Sur. Bueno, todo esto, hermanos, acá está África. Todo esto, en los tiempos de Roma, todo esto estaba pinto de pecado, todo. Y acá está América, estaba lleno de pecado. Vean cómo estaba diferente. En los tiempos de Sodoma y Gomorra eran unos cuantos puntos muy sucios, pero estaban localizados. Pero en los tiempos de Roma, por el mismo,
por la misma cuestión de que todo el imperio romano ocupaba toda esta parte, ¿verdad?, de Europa y el norte de África, se había expandido el pecado, grandemente el pecado. Y entonces casi prácticamente el mundo estaba lleno de pecado. Y curiosamente es cuando estábamos por. ¿Sí? ¿Lo vamos viendo? Bien, entonces dice aquí, la luz en las tinieblas resplandece. La luz, ¿verdad?, la santidad, el poder, no solamente la vida, sino ahí también se está refiriendo a la luz que mismo Jesús es. Y en la luz de Jesús, pues no solamente hay vida, hay también santidad, ¿sí? Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra él. Es decir, el pecado no pudo contra él. El pecado, ahora no solamente la muerte, sino también el pecado no pudo contra él. ¿Por qué no pudo contra él? Porque él sí cumplió la ley. Ningún pecado hubo en el Señor. Ningún pecado hubo en el Señor. ¿Sí? Bien, entonces, el verbo, que es la luz, resplandece ya en las tinieblas, en el pecado, que es el mundo, ¿ya?, y también el pecado, que es las tinieblas, no pudieron, combatieron, pero no pudieron contra la luz, que es el verbo. ¿Sí? Vamos, el pecado, que es las tinieblas, no pudieron contra la luz, y tinieblas también significa muerte. Entonces la muerte no pudo ¿contra quién? Contra la vida, que es el verbo. ¿Sí vamos bien? Entonces lo que quiere decir un versículo. El pecado no pudo contra Jesús, ni la muerte pudo contra Jesús. Nada de eso. O sea, nada de eso pudo contra Jesús. Bien. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahora, aquí ya interviene el hombre. En la obra de Dios, hermanos, siempre Dios va a hacer partícipe al hombre. Siempre. Siempre va a ser partícipe. A partir de la creación del hombre, Dios siempre va a ser partícipe de su obra al hombre. Siempre. Hubo un hombre llamado Juan. Un hombre llamado Juan. ¿A dónde fue la hermana Juan? Sí llegó aquí. Sí llegó. Y se salió. ¿Sí llegó? ¿Sí llegó? ¿O no Yo llegó? no Cuando No, yo creo que esas cosas eran de ella, no son de ella estas. No, Ah, son de ustedes. ok, yo creo que, sí, yo creo que eran de ella, y yo dije, pues entonces, ¿qué pasó? Hubo un hombre llamado Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Este vino por. Juan vino para hablar de Jesús. A hablar de qué? De la luz, es decir, del verbo.
Nosotros somos Juan, Amén. no solamente Pedro. También debemos de ser Juan. Hablamos de Todos debemos de hablar de él. Y es importante, hermanos, porque miren, vamos rápidamente a Josué. Y tenemos que ver muchas cosas de Josué. Cuando Dios le dice a Moisés, mira, tú ya no vas a entrar a la tierra prometida. Y entonces Moisés empieza a preparar a Josué. ¿Por qué razón? Porque Josué es el que va a meter al pueblo hebreo a la tierra prometida. Entonces, Dios siempre tiene precaución de tener siempre todo en orden, ¿verdad? Primero Moisés, no le dice a Moisés, mira, ya, hasta el último momento, ¿verdad? Como a veces hacemos los cristianos, que no tenemos una visión de anticipación. Dios es anticipado, prepara primero a Josué. De hecho, Josué toda su juventud estuvo al lado de Moisés, dándose cuenta cómo dirigía, dándose cuenta también de sus estrategias de guerra. Todo esto fue aprendiendo de Moisés. Y Dios, antes de que el pueblo de Israel esté a las orillas del río Jordán, mucho antes, le dice a Moisés, sabes que tú ya no vas a gobernar, tú no vas a llevar a mi pueblo, tú vas a morir. El que va a llevar al pueblo y meter al pueblo de Israel a la tierra prometida va a ser Josué. Así que prepárame. Así también los cristianos tenemos que estar preparados, hermano. Ustedes no saben, ni yo lo sé, ¿verdad? Y espero que tampoco sea así. Pero ustedes no saben si yo el día de mañana me estoy muerto. Y entonces, ¿qué va a pasar con la congregación? Que sea chica, tiene que haber alguien. Tiene que haber alguien. Porque una iglesia, hermanos, verdaderamente madura no puede darse el lujo de decir, hasta aquí se acabó, somos 20, somos 30 y como somos poquitos, que cada quien se vaya a su casa. Eso no podemos hacer. Tiene que levantarse un varón, si no es que 2 o 3. Llamado Juan. Amén. Amén. Sí, o el hermano Enrique, o el hermano Stanislao, cualquier, pero que sea un varón. Que no vaya a salir, la hermana Valentina, porque todos son maricones. Porque no hay un varón que se atreva a decir, heme aquí, Señor, mándame aquí. Eso no se vale en una iglesia verdaderamente cristiana ni verdaderamente madura. No se puede eso. No debe de pasar. ¿Sí? Y Josué fue preparado por Moisés y Josué es el que mete a la tierra prometida al pueblo de Israel. Miren, vamos al versículo. Desde el 1 voy a leerlo. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos.
Tú vas a repartir. Ahora, cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, hermanos, eso estamos tomando el lugar de Josué. Estamos repartiendo el reino de Dios. Estamos repartiendo el reino de Dios. La tierra que Dios juró a nuestros padres que se las daría como herencia, ¿verdad? El 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Así, cuando nos separamos, hermanos, fíjense bien, cuando nos separamos de la Biblia, ¿y qué? ¿Cuándo es cuando nos separamos de la Biblia? Cuando nos separamos de la iglesia. Dice, por eso cuando te sales de la iglesia, tú a lo mejor te pasa lo que al imperio romano, ¿verdad? A los ojos del mundo parece que estás muy bien. Y a lo mejor a los ojos de los hombres vas a estar rico, vas a estar lleno de riqueza. Y quizás, ¿verdad? Se vea que tú dejando la iglesia vas a tener más tiempo para tu negocio, más tiempo para tus cosas, y entonces vas a ver más dinero económico, ¿verdad? Más economía en tu vida, pero la verdad es que estás siendo pobre. Si nos vamos allá a Apocalipsis, ¿verdad? Cuando el Señor le habla a las iglesias, le dice a la Odisea que es rico, pero en verdad es que es pobre desventurado. Y le habla muy fuerte, ¿sí? Pero bien, entonces cuando nosotros vamos y predicamos, nosotros estamos repartiendo el reino de Dios. Acuérdense eso. Estamos repartiendo el reino de Dios. Bien, vamos a regresar. Bien, entonces dice, Juan vino a hablar de la luz. ¿Vino a hablar de quién? Del verbo, de Jesús. Vino a hablar del verbo. No vino a hablar de él, vino a hablar de el verbo. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Para que todos creyeran ¿por quién? ¿Por quién? ¿Por Jesús o por Juan? Por Jesús. No, porque vean que dice, Juan vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, o sea, del verbo, a fin de que todos creyesen por el verbo. Acuérdense, tenemos que llevar el orden gramatical. Al último se habló de la luz, no de Juan. El versículo 7 empieza con Juan. Este Juan vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por el verbo o por Jesús. ¿Sí lo vamos a entender? Todos esos detalles a veces no los tomamos en cuenta, pero luego nos distorsionan el estudio. Al último se habló de la luz, entonces, ¿verdad? A fin de que todos creyesen por el verbo o por la luz. ¿Sí? Bien. Por eso en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos, ¿verdad?, los que en él creen no se pierdan, mas tengan vida. ¿Bien? Entonces, Juan vino a hablar de la luz para que por medio de la luz, de la luz creyesen ¿qué? Creyesen en Dios. Para creer en Dios, ¿qué? ¿Creer qué?
¿Acerca de qué? ¿Acerca de qué? ¿Con quién estaba Jesús? ¿Con quién estaba el Verbo? Estaba con Dios. Ahora, ¿quién había prometido que iba a venir la luz? Juan. No, ¿quién había prometido que iba a venir la luz? ¿Quién había prometido eso? No. Dios, el Padre, había prometido que iba a venir la luz. ¿En dónde lo dice? En todo el Viejo Testamento. En Isaías, en Ezequiel, en Jeremías, todos estos libros hablan de la venida de Jesús. Entonces, Juan vino a hablar, ¿verdad?, de la luz para que todos creyesen que Dios, ¿verdad?, que en Jesús Dios estaba cumpliendo su promesa. Es decir, Jesús, por eso es la palabra. Jesús es la palabra de Dios cumplida. Jesús es la palabra de Dios cumplida. Es decir, Jesús es la promesa de Dios cumplida. Sí, vamos entendiendo eso. Jesús es la prueba de que Dios cumple su palabra. ¿Y cuál era la palabra de Dios? Que iba a venir la luz al mundo. La luz que iba de lo que habló Isaías, de lo que habló Jeremías, de lo que habló Ezequiel. ¿Ya? Todos los profetas hablaron acerca de Jesús. Entonces dice, Juan vino a hablar acerca de esto, para que por medio de la luz creyesen todos en Dios. Cuando nosotros creemos en Jesús, nosotros estamos creyendo en Dios. Porque Jesús es la palabra prometida por Dios que se ha cumplido. ¿Sí lo vamos entendiendo? Bien. Entonces, por Jesús, Él es para que por medio de Jesús creyésemos en Dios. ¿Sí? Que cumple su palabra y cumplió su promesa. Bien. No era en la luz, ahora el 8 lo vuelve a remarcar. No era Juan la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Juan no era la luz, sino ¿quién era la luz? Sino el Verbo. Ahora, fíjense bien. Dijimos que tenemos que trasladarnos en tiempo al tiempo del escritor. Cuando Juan empezó a predicar la llegada del Mesías, muchos creyeron que él era el Mesías. Muchos, miren, vamos al versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú? Elías dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. En Isaías 43 habla acerca de un enviado de Dios que iba a hablar acerca de la llegada del Mesías. Entonces, cuando él hace esta declaración, ¿verdad?, de lo que dice en el Viejo Testamento, el que lo oye y conoce la Escritura entiende perfectamente que él no era el Mesías, que él no era el profeta, que él no era Elías, que él no era el enviado de Dios.
el enviado de Dios para salvar al mundo. Él era enviado de Dios, pero no para salvar al mundo. ¿Sí vamos comprendiendo esto, no? Quiero que comprendamos esto. Tenemos que trasladarnos al tiempo. Juan el Bautista fue confundido con el Mesías. Y Jesús también en un tiempo, ¿verdad? Herodes pensó que él era, ¿verdad? Que él era Juan resucitado. ¿Sí? Por eso tenemos que ser muy puntuales para que, acuérdense, estamos en una escuela y yo tengo que ser muy puntual para que no haya duda. ¿Sí? Estoy con gente madura, pero hay gente que todavía no comprende esto. Y entonces yo tengo que remarcar. Bien. Juan no era la luz, sino la luz era el verbo. El verbo era la luz. Jesús no iba a alumbrar nada. Nada más iba a ¿qué? A allanar el camino. Allanar. Allanar quiere decir emparejar, ¿para qué? Para que todos fuesen a Jesús. ¿Sí? Bien. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Fíjense bien. Aquella luz verdadera. ¿Qué dijimos que era la luz? ¿Eh? Sí, pero ¿qué? La vida de los hombres. Eso. Dice, aquella luz. ¿Aquella luz qué? Verdadera. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Luz. Vida verdadera. Nosotros que hemos querido, pero los hombres, dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice, a todos los hombres. Entonces, ¿qué es eso? Fíjense bien, el hombre que no ha creído en Jesús, en verdad no tiene una vida, no tiene vida, no tiene una verdadera vida, tiene una vida que no depende de él. La luna no tiene luz propia. El sol sí tiene una luz propia. Entonces nosotros, todos los seres humanos, todos absolutamente dependemos de Jesús. Todos. Todos. Creyentes y no creyentes. Y todos dependemos de Jesús. Es decir, Él es el que le ha dado vida a el mundo. Aquella luz verdadera. Ahora, aquella luz verdadera quiere decir también, ¿verdad?, que tiene vida en sí mismo. Él no depende de nadie para tener vida. Él no depende de nada, de nadie para tener vida. Y el único que tiene vida en sí mismo, ¿quién es? Dios. Nada más. Pero todo esto, el judío, si lo cree, llega a la conclusión que Jesús es Dios. Pero para que lo crea, es lo difícil. No es difícil que lo entienda. El judío, no, si se lo decimos a los judíos, el judío entiende muy bien esto. Y ese no es el problema es que lo cree. Y cuando lo cree, se da cuenta que Jesús es el Mesías. Es su Mesías, su Salvador. ¿Sí? Bien. Entonces, aquella luz, es decir, tiene vida, el verbo tiene vida en sí mismo. No depende de nadie. ¿Sí? Y además aquella luz verdadera, es decir, ya viéndolo más profundamente, nosotros si no creemos en Jesús no tenemos una verdadera vida. Solamente es un reflejo, ¿no? Es un reflejo de esa vida. Es un reflejo de esa vida. Bien. El 10.
Y hermanos, vamos a regresar un poquito al 9. Yo cada vez me convenzo más de que esta vida no vale la pena. ¿En serio? En serio, hay quienes todavía dicen, es que la vida es bonita. Sí, tiene sus aspectos bonitos, pero por cada minuto de tranquilidad y de felicidad hay horas de angustia, horas de problemas, horas de discusiones, horas de infelicidad. Sí. Yo no sé si ustedes piensan así, pero yo, y no soy pesimista, yo no estoy diciendo que vamos a suicidarnos, nada de eso. No, esta vida vale la pena vivirla por conocer a Cristo. Pero yo fui feliz, muy feliz en el mundo, pero cuando empecé a analizar el mundo no está tan agradable. Ni tampoco voy a decir, aquí tenemos el infierno y aquí tenemos el cielo. No es así, ¿verdad? Cuando me dicen, es que aquí tenemos el infierno y aquí el cielo. No, porque en el cielo no va a haber prostíbulos, ¿verdad? Y aquí hay prostíbulos. En el cielo no va a haber cervecerías, y aquí hay cervecerías. En el cielo, ¿verdad?, no hay maldad ni hay pecado, y aquí sí hay pecado. Entonces no puede ser el cielo. Entonces es el infierno. No, tampoco, porque en el infierno no creo que haya parques, en el infierno no creo que haya cines, en el infierno no creo que haya teatros, no creo que haya diversiones. Entonces tampoco es el infierno. Esto no es el infierno. No puede ser. O sea, la gente que dice eso está mal, ¿no? Pero esto no es el infierno. Entonces es el purgatorio. Ya el Papa dijo que no hay purgatorio. Así que no hay. No, esto tampoco es el purgatorio. No, es el mundo. Adelante. Es el mundo. Bien. Bien. Amén, hermano. Amén. Amén. 10. Entonces, aquella luz que tiene vida en sí misma, ¿verdad?, y que refleja esa vida en todos los hombres, venía a este mundo. El Dios de la vida, el Dios, aquella luz, ¿verdad?, aquella vida que es Dios había cumplido su palabra. Dios ya había cumplido su palabra. En Génesis 10, 50, 24 dice Josué, ¿verdad? Y dice, Dios ciertamente os visitará. Ahí está. La profecía se había cumplido, ¿verdad? Y ya venía a este mundo aquella luz verdadera, aquel ser que es Dios y que tiene vida en sí mismo. Ahora, el 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ya había llegado ¿por qué no le conoció? De todo lo que hemos visto aquí, aplíquenlo acá. ¿Cómo estaba el mundo? Oscuro. Y él es luz, entonces los que están en tinieblas pueden ver. No pueden ver. El mundo estaba en tinieblas, estaba lleno de pecado, lleno de maldad. Por lo tanto, no podían conocer al que es la luz. No pueden.
Por eso nosotros no podemos, por esa razón nosotros no podemos ir al Padre. Por esa razón. A menos que Cristo nos quite el pecado y ahora sí podamos ir. Es la razón. Ni le pudiéramos. Bueno, hay muchas razones, ¿verdad? Primero, esta es una de ellas. La otra, la santidad de Dios es en poder, de modo que el hombre, si quiere ir al Padre, tendría que ser destruido. ¿Sí? Bien. Entonces, por eso nosotros, este mundo no le conoció, no le reconoció como Dios, porque estaba en tinieblas, no veía. Bien. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A su creador no le reconoció. No es nada comparable, pero vamos a tratar de explicar esto. Voy a pensar que tenemos hijos y que les amamos mucho y que les proveemos de todo lo necesario, ¿verdad? Y que ya estando grandes, les dice uno, ¿sabes qué, hijo? Me voy de viaje, me voy 2 o 3 años de viaje. Ya me pensioné, ya me voy, y cuando regreso, me dicen, pues ya ni nos acordamos de usted. Oye, hijo, pero mira todo el bien que te hice, y te di para la universidad, te di para tus estudios, te sostuve durante toda tu niñez, toda tu juventud. Sí, pero yo ya no me acuerdo de usted. ¿Qué pasaría? ¿Te daría mucho gusto? No, obviamente que no. O peor contestan, yo no te lo pedí. Sí. En este caso, ni siquiera le reconocieron como Dios. Ni siquiera le conocieron como Dios. Bueno, no me conoces, entonces yo tampoco te conozco. ¿Sí vamos entendiendo eso? Por esa razón, el hombre que rechaza a Dios, que es a Jesús, al que Dios envió, entonces no puede ser reconocido por Dios. No puede ser reconocido por Dios. Bien, dice, en el mundo estaba el mundo que él hizo y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció porque estaba en tinieblas. El mundo estaba en tinieblas. Bien, a lo suyo vino. ¿Cuál era lo suyo de Jesús? Judíos. No, pero ¿qué era lo suyo? En este contexto, ¿qué es? Su creación. A salvar La palabra, la a Torah. la humanidad. A lo suyo vino. La segunda parte sí, a los suyos no le recibieron. A lo suyo vino a su propósito. Vino a lo suyo. Tú veniste a ver, ponte a barrer porque tú vente y haz a lo que viniste a lo tuyo. ¿Sí? Él vino a la salvación. Él vino a cumplir su palabra. ¿Cuál era lo suyo? Cumplir su palabra. Cumplir la salvación. Ese era lo suyo, ese era su propósito, ese era su misión, ese era su ministerio. Ir a la cruz. Ese era lo suyo. O sea, lo suyo vino. Pero los suyos, ahora sí, su creación, no le conoció. No le recibieron. Ahora, ahí también se entienden judíos. Pero también podemos entender cuando ya lo aplicamos al mundo, todos los evangelios, hermanos, ¿para quién están escritos? Para los judíos. Están escritos para ellos, pero aplicar nosotros. Pero en realidad están escritos para ellos. Por eso es que nombra a los fariseos, nombra a los escribas, está escrito para los judíos.
pero aplica a nosotros, porque también dentro del plan de Dios estamos nosotros, pero no está dirigido a nosotros, sino a los judíos. Por eso, cuando tenemos que estudiar esto, tenemos que ponernos en un entendimiento de judíos. Si lo trasladamos inmediatamente, ¿verdad?, a los gentiles creyentes, entonces no funciona. No, para que yo entienda bien los evangelios, yo tengo que ponerme en el pensamiento judío. En el pensamiento judío, ¿verdad? Entonces dice, a lo suyo vino, es decir, a su promesa cumplida vino, y los suyos no le recibieron, es decir, no le comprendieron, no le recibieron. Y más adelante, cuando veamos el capítulo 9 y 10, vamos a ver que los sacerdotes y los fariseos comprendían que Jesús podía ser su Mesías. Comprendían. ¿Y por qué digo que podía ser su Mesías? Porque para que comprendieran bien, tendrían que haber creído. Si hubieran sabido que era su Mesías, dice allá en 1 Corintios 2, ¿no?, si nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Sí, vamos a entender. O sea, comprendían que todo se había cumplido en Jesús, que todas las profecías se habían cumplido en la existencia, en el cuerpo y en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y que sin embargo, ¿verdad?, ellos les quedaba la duda. ¿Por qué? Porque no creían en la promesa. No creían en la promesa. Nunca hubieran creído que Dios, ¿verdad?, cumpliera su promesa de venir como hombre. Nunca habían. Y por eso ellos dudaban de eso. Vean, entonces dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, que es su promesa y su trabajo, y los suyos no le recibieron. Los judíos no le recibieron. Y los hombres tampoco le recibieron. Hablar de Jesús, hermanos, yo de verdad, cuando más me veo, ¿verdad?, más me meto a la Biblia, cuanto más creo y confío en Jesús. Y sin Jesús no hay nada, hermano, en serio, no hay nada. Así podamos estarle orando al Padre, le estamos poniéndonos de rodilla, poniéndonos de cabeza, haciendo lo que queramos, cualquier cosa que hagamos, las mejores de nuestras justicias, como dice Isaías, ¿no? Sin Jesús no hay nada. No hay nada. No hay absolutamente nada de Dios para nosotros, nada. En Él se cumplen las promesas o no se cumplen. Bien, sí, mi hermano. Entonces, el leer la Torah o la Tanakh no les abrió el entendimiento. No. O sea, el tener una ilustración desde Génesis hasta Malaquías no tenían revelación. No. El entendimiento de la Escritura viene con el Espíritu Santo. Sí. No hay Espíritu Santo, no hay manera. Hasta que llegue Yeshua. Hasta que llega el Señor, y entonces el Espíritu de Dios penetra en nosotros, y entonces empieza a trabajar en nosotros. De otra manera, hermano. Dice la Escritura ahí en Gálatas que dice, entonces, ¿para qué sirve la ley si no salva, verdad? Si no nos da entendimiento, dice, no era para salvar, era para frenar el pecado. Era solamente para frenar el pecado. Bien, entonces dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice, los judíos no le recibieron. Vino a cumplir su palabra, que es lo suyo, su palabra, su promesa, pero los suyos
no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque estaban en tinieblas, sin entendimiento, sin luz, Muertos. muertos. Bien. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más, a todos los que le recibieron. Acuérdense, ¿cuántos le recibieron? De todos los cientos o los miles que había en Judea, solamente unos cuantos. Solamente unos cuantos. Y le recibieron no los entendidos, es decir, los que sabían de la escritura, ni tampoco los pobres en el sentido literal, ¿verdad? No, sino aquellos que dispusieron su corazón, porque había ricos que le aceptaron, ¿verdad? Como es el caso de Jesús, como José de Arimatea, ¿verdad? Nicodemo, gente rica, pero la mayoría era pobre, pero también ricos hubo que creyeron y ricos que no creyeron, pero también pobres que no creyeron. A veces creemos que el ser pobre nos acerca más a Dios, la verdad es que no es así. La pobreza de la que habla la escritura no es la pobreza económica, es el entender y comprender que estamos necesitados de Dios. Esa es la pobreza, ¿verdad? Cuando yo acepto que yo estoy pobre para poder ir al cielo, cuando yo acepto que yo estoy pobre para con Dios, cuando yo acepto que soy pobre de obras, aún de obras soy pobre. Y entonces en ese sentido sí comprendemos que necesitamos de Dios. Y es de la pobreza que Dios quiere, ¿no? que nosotros comprendamos que somos pobres de Dios. Pero bien. Entonces, dice, pero los suyos no le recibieron porque estaban en tinieblas, ¿verdad? El 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los que creen en su, ¿qué queremos en su nombre? ¿Qué queremos en su nombre? Que Jesús es Dios. Dios es Jesús. Que creemos en su nombre que Dios cumplió su palabra. Que creemos en Dios, ¿verdad? En su nombre. Yo llego y les digo, hermanos, yo vengo de parte de Peña Nieto. ¿Quién eres tú? Pues yo soy Ismael Cortés. Pero ya estaba, hace 15 días salió en un periódico que Peña Nieto iba a mandar a un enviado, ¿no? Que se iba a llamar Ismael Cortés. Y entonces ustedes creen en mi nombre, pero no están creyendo en mí, sino en realidad están creyendo en que Peña Nieto cumplió su palabra. ¿Sí lo vamos a entender? Bien. Entonces, creemos en su nombre, creemos en Dios. A través del nombre de Jesús, creemos en Dios, porque Él es la palabra cumplida de Dios. La promesa cumplida de Dios. ¿Sí? ¿Sí vamos entendiendo esto, hermanos? Sí. Bien. Ahora, Gracias, mi hermano. los que creen en su nombre, los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio derecho.
¿De qué? De ser hijos de Dios. La semana, pues que ayer o en la semana pasada, alguien me dijo, es que todos somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Para que seamos hijos de Dios, necesitamos creer en Jesús. En Jesús. Y si no creemos en Jesús, tampoco podemos creer en Dios. ¿Por qué razón? Porque Jesús es la parte visible de Dios. No vemos a Dios, pero Jesús es la parte visible de Dios. ¿Sí? Bien, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Acá viene algo que a muchos no les gusta, y no les gusta predicar, no les gusta enseñar, los cuales no son engendrados de sangre. Dice, estos que creen en el nombre de Jesús, que tienen el derecho de ser hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, es decir, de parte humana, ¿no? Voy a pensar, ¿sabes qué? ¿Sabe qué, hermano Estanislao? Usted es hijo de Dios. Usted pórtese bien, usted haga las cosas que dice la Biblia, y yo le aseguro que usted es hijo de Dios. ¿Será cierto? ¿No? Dice que los que son hijos de Dios no son engendrados de sangre, sino son de los hombres. No es de la voluntad de los hombres. Esto viene del cielo, tiene que ser venido del cielo. Yo, por más que yo quiera predicarle a alguien, ¿no?, y enseñarle la escritura y convencerlo, si el Señor no quiere, no pasa nada. No pasa nada. Yo voy a insistir, sí, pero no voy a insistir de tal manera diciéndole, mira, que si no crees en Dios, no vas al cielo. No es cierto. El Espíritu Santo tiene que obrar, tiene que trabajar. Nuestra obligación es llevarles el Evangelio. ¿Cuántas veces? Las que Dios permita. Pero no podemos estar ahí 6, 7 meses, 4 o 5 años. No puede ser eso, ¿no? El que es de Dios dice la palabra que escucha la voz de Dios. Y si una persona, después de 3 meses de predicarles, pero en serio, no vayan a decir, es que yo a una persona ya le di un folleto y lo dejé de visitar, y después de 6 meses regresé y le volví a dar otro y no creyó, ya no voy. Eso no es predicar. Eso no es predicar. Predicar es tener un sistema en el cual nosotros vamos a tratar de interesar a esta gente, ¿verdad? Porque acuérdense que esta gente también tiene lucha espiritual. Tiene lucha espiritual. Y si va a ser salva, va a ser salva, pero la corona que el Señor tiene para ti no te va a tocar a ti. Le va a tocar a otro que sea más persistente, que sea más tenaz, que comprenda más que predicar es mucho más que llevar un folleto. Sí, vamos entendiendo eso. Bien, entonces dice, esto se llama predestinación, ¿verdad? Eso dice, es la voluntad de Dios. En otras palabras, es la voluntad de Dios que estos sean, que estos hijos de Dios. Decía el hermano el domingo, dice, me tocó la maldición de los hijos de pastores.
Sí, es cierto, hermanos. Los hijos de pastores no tienen asegurada la salvación. Es un asunto personal. Nosotros no somos hijos de pastores, somos salvos, ¿verdad? Porque hemos creído. Bueno, los hijos de pastores no por ser hijos de pastores son salvos, ¿no? Necesitan creer. Necesitan creer. Y si no creen, aunque sean hijos del Papa, ¿no? Y no dudo que el Papa tenga, pero que no lo suban a las redes sociales, eso que le voy. Necesitaríamos ser hijos de pastores para ser salvos. Exacto. Bien, entonces, es la voluntad de Dios que estos sean hijos de Dios. No es mi voluntad, ni de nadie. Tiene que ser una labor y una voluntad de Dios. Bien. Aquel verbo fue hecho carne, aquel verbo fue hecho, aquella palabra, aquella promesa de Dios fue hecha carne. ¿Ya vimos? Aquella promesa de Dios, aquella palabra que Dios dio, fue hecha carne. Palabra de Dios fue hecha, ¿qué quiere decir esa? Fue hecha hombre. Fue hecha hombre. Y habitó entre nosotros y vivió entre nosotros. Ahora, quiero hacer un hincapié, fíjense bien. Así como Jesús fue hecho carne, ¿no? La promesa de Dios vivió entre nosotros, así también todas sus promesas deben de vivir en el pueblo de Dios. Fíjense bien, ¿eh? Todas las promesas de Dios tienen que vivir en medio de nosotros. Y esas promesas son las que van a sostener hoy en día, hermanos, pongan mucha atención en eso. Hoy en día van a sostener al pueblo de Dios. Si no nos comemos, si no creemos, si no nos agarramos de esas promesas, hermanos, corremos el riesgo de entrar en apostasía. Y la apostasía no se perdona. Los cristianos están siendo muy atacados, pero no nada más los cristianos, todo el mundo. Pero ¿qué pasa en el mundo? El mundo va y se refugia, mentalmente se refugia en el alcohol y aguantan. Van y se refugian en los placeres mundanos y aguantan. Se refugian en las drogas y aguantan. Se refugian en el deporte y aguantan. Aguantan los embates del mismo mundo, ¿verdad? Y así, aunque están perdidos, pero aguantan. Pero el cristiano, ¿qué tiene? ¿Qué tiene para sostenerse? La fe La fe en las promesas. La fe en las promesas. Es solamente eso. Si no nos agarramos en esto, hoy en día, hermanos, corremos mucho peligro. ¿Y cómo conozco las promesas? Pues a través de la Biblia. Comprendiéndolas, estudiándolas, pero sobre todo comprendiéndolas. ¿Qué me espera a mí? Hermanos, que está muy difícil la economía, que tengo muchos enfermos en casa, porque hay quienes tienen muchos enfermos en casa, no hay dinero, hay muchos problemas, hay muchas discordias, hay pleitos en mi casa, y entonces, ¿de dónde voy a agarrar? ¿De dónde voy a agarrar?
pues de las promesas, ¿no? Está difícil, bueno, pero yo sé que esto es momentáneo, ¿no? Eso es por ¿cuántos años quiere usted que viva usted? Vamos a, hermano Marcelo, ¿cuántos? ¿Yo? Sí. ¿A cuántos años cree usted que aguante usted? ¿Cuántos años más? Unos 20 años más. ¿Ven? Vamos a pensar 20. Realmente son muchos. No, el hermano ha vivido 80 años. No, tendrá 50 años, ¿no? 57 años. 57 años. 57 años. Y les aseguro, hermanos, que sí hemos vivido muchas cosas, pero 57 años en realidad se han hecho pocos. Más otra mitad, otro 50%, la verdad que es rápido. Es rápido. Y tenemos que aguantar esos 30 años si es que el Señor no llega antes, ¿verdad? Porque yo sé que, yo sé, bueno, yo creo perfectamente que el Señor ya viene pronto. Pero voy a pensar que 30 años más. Pues voy a aguantar. Hay tentaciones, hay problemas, hay carencias, hay dolores, y de vez en cuando nos llega un pequeño relax, ¿verdad? Nos llegan algunas, los nietos, los hijos nos dan algunas satisfacciones y ayudan mucho, ¿verdad? Pero en realidad lo que más ayuda al cristiano es las promesas, y cuando aprendemos a comer y a depender de las promesas de Dios, hermanos, todo va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Bien, entonces aquella palabra de Dios fue hecha hombre, vivió entre nosotros. Así deben de vivir todas las promesas de Dios entre nosotros. Vimos su gloria como del unigénito del Padre. Voy a ver esto. ¿Qué es gloria? Tiene muchos significados. Pero al que se está refiriendo aquí es todo el honor y todo lo que, el resplandor de Dios, ¿eh? Ahora, fíjense bien, dice, vimos su gloria como el del unigénito, es decir, ¿quién iba a heredar todo lo de Dios? En cuanto a poder, estoy hablando en cuanto a poder, no en cuanto a creación, ¿eh? Estoy hablando en cuanto a poder. Si nada más tiene un hijo, ¿quién iba a cuánto era? O sea, Dios depositó y dio, ¿ya? Es lo que está diciendo. Al hijo le iba a dar toda la gloria y toda la honra y todo el poder, porque era el único. Todo. Entonces lo que está diciendo es que en Jesús está todo el poder de Dios, todo el poder de Dios, toda la gloria de Dios. Por eso dice, y vimos, vean nuevamente, dice, y vimos su gloria como del único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad, lleno de bondad, ¿verdad? También lleno de bondad, de misericordia y de verdad, es decir, de fidelidad. Y cuando vemos lo que quiere decir fidelidad, hermanos, es algo tremendo, ¿eh? Hoy en día, cuando lo aplicamos a lo humano, esto se queda cortito. Bueno, es mucho más que eso. La próxima semana vamos a discernir esas dos palabras. Son tremendas. No la próxima semana, el jueves lo vamos a ver.
Son tremendas palabras que quieren decir mucho más de lo que nosotros creemos que dicen. Entonces dice, y vimos su gloria, la gloria del Verbo, que era la del Padre, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien, el 15, 14 y el 15. El 15, vamos a ver, dice, Juan dio testimonio de él, del Verbo, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero. Dice, versículo 15, versículo 7. Juan vino a hablar de quién? De la luz. No vino a hablar de él. No vino a hablar de él. Entonces dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, es decir, dijo fuertemente, este es de quien yo decía. ¿Por qué decía esto, hermanos? Porque Juan empezó su ministerio, ¿cuántos años antes? Él era de la edad de nuestro Señor Jesús con 6 meses antes, ¿no? 6 meses antes. Pero él empezó su ministerio como a los 15 años. Él empezó su ministerio como a los 15 años. Se fue de su casa en profecía, ¿eh? No en rebeldía, no como los jóvenes de hoy. Todavía no saben ganar para mantener una rata, pero ya se van de su casa. No, se fue en profecía, se fue a cumplir su ministerio. Su ministerio era hablar de la luz, hablar del Mesías, hablar del Salvador del mundo. Y tuvo que pasar, vamos a hacer 15 para 33, 18, algo así como 17 años y medio, sin quejarse, viviendo entre víboras, de las dos, de las dos, de los dos tipos de víboras, ¿verdad? De todo tipo de víboras. Unas que, bueno, eran sacerdotes y tenían poder y todo, de todo tipo. Y así, hoy en día, hermanos, así está el pueblo de Dios, ¿eh? No creo que no vivimos entre víboras, sí vivimos entre víboras. Así que mucho cuidado. Bien, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero él. ¿En qué sentido? Juan estaba también prometido en profecía. En Isaías, ¿verdad? Dice que lo que dice acá, ¿no? En el versículo 23 dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. O sea, Juan estaba prometido desde Isaías, pero Jesús desde la creación, ¿verdad? Estaba prometido. Por eso dice Juan, el Bautista dice, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Sí? Bien. Ahora, 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De su plenitud de poder. De su plenitud de poder, hermanos. Aún los que no creen,
están caminando por Jesús. Aún los que no creen están comiendo por Jesús. Aún los que no creen están bebiendo por Jesús. Todo absolutamente al hombre. Y no estoy hablando de los creyentes nada más. Estoy hablando de todos los seres humanos. Todo lo que tenemos, todo absolutamente es a través de Jesús. Allá en Isaías, en el capítulo 6, habla de cuando una reunión en el cielo, Dios les dice, ¿quién va a ir a salvar a los hombres? Porque en cuanto... ahora, eso es un hecho no que ocurrió en ese momento, ¿verdad? Sino que había transcurrido muchos siglos atrás. Y Dios ya se había irado con el hombre por causa de su maldad. Entonces dice, ¿quién irá a salvarnos? ¿Quién de nosotros va a ir a salvar al hombre? Y el hijo dijo, yo voy. El padre obviamente no tenía que decirle al hijo lo que tenía que suceder o lo que iba a suceder, que tenía que ir a la cruz, que tenía que tener todos los dolores, ¿verdad? En su cuerpo, todo lo que iba a sucederle a Jesús. Obviamente que Jesús lo sabía, estando ya en el cielo. Entonces, y sin embargo él dijo, bueno, yo voy a ir. Va a haber quienes me acepten, va a haber quienes no me acepten. Pero yo no voy a salvar a unos, yo voy a salvar a todos. Yo voy a salvar a todos, yo voy a pagar los pecados de todos. Ahí está la promesa, ¿no? Ahora, los que no se salvan no es porque Jesús salvó a todos. Pagó los pecados de todos los hombres. Los que vivieron antes de él, en la carne, los que estaban viviendo en la carne en ese momento que él estaba en el mundo, y también todos los que iban a venir, ¿verdad? Adelante de él. Y él pagó los pecados de todos. Él no dijo, nada más voy a pagar por unos cuantos, por los cristianos, no, él pagó por todos. El domingo llegué yo aquí afuera y un hombre que estaba hablando con otro hombre le decían, el que no tomaba, ¿no? Que uno era que estaba ebrio, le dijo, debes de arrepentirte, ya no debes de estar comiendo tanta porquería. Y entonces dijo, no, es que ya Jesús pagó mis pecados. Digo, sí, es cierto, ya pagó sus pecados. Pero también el Señor quiere santidad. Después de conocerle, después de aceptar que Él ya pagó nuestros pecados, pues lo que tenemos que hacer es ya vivir como Dios quiere. Y en ese momento el Señor se sintió avergonzado. Ya no había más que decir, yo no me podía estar avergonzando más de lo que la palabra misma lo había avergonzado. Entonces aceptó que estaba mal. Y lo invité, dije, mire, venga, aquí estamos, a 2 metros están entrando. Y así es como el hombre tiene que ir a Jesús, en agradecimiento. También cuando decimos este versículo 16, dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. También se refiere a todos aquellos hombres que en el oriente, ¿verdad? Sobre todo en el oriente del planeta, están pues hay doctrinas budistas, están las doctrinas orientales, ¿verdad? Todas las de Confucio, las de Lao Tse, ya aquí en el Medio Oriente, sí, y también los maometanos, y yo quisiera decirles a ellos que hay salvación en ellos, pero no hay salvación. Si no van a Jesús, no hay salvación. Es
difícil entender esto, ¿verdad? Como humanos, pero en Jesús es todo. Así como en Jesús nos llega toda la salvación, toda absolutamente, todas las bendiciones, toda la vida, toda la provisión, todo el bienestar, así también sin Jesús nada nos llega. Nada nos llega. Bien. Dice el 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, es decir, la salvación y la misericordia vinieron por medio de Jesucristo. Fíjense bien. Pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia, es decir, la salvación y la misericordia de Dios vinieron por medio de Jesucristo. Si no hay Jesús, no puede haber misericordia de Dios. Y si no hay misericordia, no hay salvación. Dios, hermanos, a veces los cristianos y también los del mundo se equivocan mucho con el juicio de Dios, ¿verdad? Dicen, ay, es que Dios no tiene... Dicen como si Dios tuviera la obligación de salvarnos. Es que Dios nos salva, Dios es bueno, no, Dios no nos puede mandar al infierno. Él es muy bueno, nos quiere mucho. Y se les olvida que es un Dios de amor, sí, es un Dios de amor, pero es también un Dios de santidad y de justicia. Y justicia quiere decir darle a cada quien lo que merece. Y si Dios no le diera al hombre que no recibe a Jesús, ¿verdad? El juicio en el infierno, entonces dejaría de ser un Dios justo. Y hay algo que Dios no puede hacer: negarse a sí mismo. Si Dios no castigara al hombre pecador, muchos le pudieran decir, principalmente el diablo, ¿por qué lo perdonas? ¿Por qué lo perdonas? Ya no eres un Dios justo. Si lo vamos a entender, ¿no? Ya no es un Dios justo. Ahora, ¿por qué salva? Él no lo salva. Lo salva Jesús. Porque Jesús paga los pecados de los hombres. Y toda la ira de Dios fue sobre Jesús. Toda la ira de Dios fue sobre Jesús. No crean que quedó sin pagarse el pecado fue pagado. El pecado fue pagado. Y a veces los cristianos no entendemos eso. Y andamos en pachanga, andamos en desobediencia, andamos haciendo muchas cosas que no convienen, porque no entendemos que ya fue pagada el pecado, ¿verdad? La deuda. No quedó sin pagarse. Dios no podía satisfacer, ¿verdad?, su justicia si no se pagaba el pecado. Y así es como a veces tenemos que empezar a pensar nosotros, ¿verdad? Dijimos al principio agarrarnos de las promesas, y una de las promesas es que Jesús ya pagó en la cruz nuestros pecados, pero que también Dios quiere santidad en su pueblo. Las demás promesas llegan por añadidura, porque ya buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás nos va a ser añadido. 18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si yo quiero ver a Dios, yo quiero conocer la bondad de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, todos los atributos de Dios, yo tengo que ir a Jesús. Si yo quiero conocer a Dios, me basta con ver a Jesús.
no soy como Felipe, ¿verdad? Muéstralo, no, ya, mira, me estás viendo a mí, tal como Él es, así tal como yo soy, es Dios. Con el mismo carácter amoroso, pero también con el mismo carácter de santidad, con el mismo carácter de justicia. Y lo que yo te estoy pidiendo, te lo está pidiendo Dios. Y te lo va a pedir Dios, no te va a pedir menos ni te va a pedir más. Exactamente lo que yo te pido es lo que Dios quiere de ti. Así que yo no he visto a Dios jamás, pero sí yo lo veo a través de el Hijo. Yo lo veo a través de Él. Bien. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos. Sí, Padre, en esta tarde que usted ha reunido a un puñado de sus hijos y que por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos comprender todas las cosas que usted hizo y de todas las cosas que usted nos da y de todas las cosas que usted nos dará, y que a través de Él, Señor, sabemos que toda la gracia infinita de su parte nos va a ser dada y heredada. Así sabemos a través de la Escritura todo esto, Señor. Que sea su Espíritu Santo poniendo en nosotros el verdadero entendimiento de esto, para que conforme a su palabra y conforme a su mandamiento nos dirijamos en este mundo, sabiendo que todo lo que usted ha prometido se va a cumplir, porque ya se cumplió lo más grande que usted pudo haber prometido, que es la llegada de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos, vamos a